A la universidad llevo un año nada más trabajando como dentro de los amigos. Había ayudado un poco antes, pero la verdad es que yo durante mucho tiempo, como tú mencionaste, trabajé en el sector público mexicano, y cuando me retiré del sector público mexicano viví un rato fuera, y cuando regresé a México dije, bueno, pues igual ese es el momento de tratar de hacer algo o acercarme a la comunidad judía. Y yo durante muchos años no he estado muy cerca de la comunidad judía, y algunos amigos míos que trabajaban en los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén me invitaron a trabajar, y pues empecé a ayudarles con algunas cosas. Y luego hace poco más de un año, probablemente hace 2 años, que fui a Israel. Fue la primera vez que fui a la universidad, a la junta de gobierno. Pues allí un grupo de amigos y gente de la universidad me sugirieron la posibilidad que yo fuese el presidente de la Universidad Hebrea, de los amigos de la Universidad Hebrea en México, cosa que evidentemente me distinguió mucho y me sentí muy honrado. No es una cosa que yo haya hecho antes, y reconozco que en ese sentido probablemente tenga pues enormes limitaciones, pero ha habido un grupo de gentes y de amigos que me han ido acompañando en ese proceso, y pues ahora hemos empezado a hacer algunas cosas. Probablemente el principal reto es continuar haciendo lo que los amigos mexicanos han hecho los últimos 40 años. Los amigos mexicanos fueron fundados hace 40 años por un grupo pues muy entusiasta y muy talentoso de mexicanos, entre los cuales estaba por supuesto el doctor Horacio Ginich, que fue el primer presidente de los amigos mexicanos, Isaac Becker, Alejandro Ziklin, Julio Botton, y un grupo muy distinguido de miembros de la comunidad judía mexicana que agarraron una de las mejores causas que hay, que es la educación, y en particular la educación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la universidad no solo la más antigua de Israel, sino la más importante y la más prestigiosa. Y entonces cuando me invitaron a mí, pues realmente los zapatos estaban muy grandes, pero gracias ahora al apoyo de un grupo de pues gente muy entusiasta y muy comprometida, estamos tratando primero de mantener lo que es este gran legado y hacer algunas cosas nuevas que le permitan a la Universidad Hebrea y a los amigos mexicanos de la Universidad Hebrea continuar con lo que ha sido un trabajo extraordinario. Bueno, obviamente todo lo que diga está viciado por la parcialidad de haber tenido la suerte de ser miembro de equipos muy distinguidos que en los 90 hicieron la política comercial de México. Yo tuve la suerte, realmente pues, fue una cosa de estar en el lugar correcto, con la gente correcta. Tuve la oportunidad de trabajar primero en el gobierno del presidente Salinas, con el equipo de Jaime Serra y de Herminio Blanco, que hicieron la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y luego con el presidente Zedillo y con el equipo ya de Herminio Blanco como secretario de Comercio, no solo la negociación de Europa, sino la negociación con Israel, cosa que me enorgullece mucho, porque yo fui el subsecretario, como subsecretario me tocó iniciar la negociación del Tratado de Libre Comercio con Israel, pero también las negociaciones con el resto de América Latina, con Centroamérica, con Colombia, con Venezuela. Y lo que le ha permitido estos tratados a México son varias cosas. Lo más importante fue la apertura de la economía mexicana, continuar con el proceso de apertura, y luego esta apertura hacerla en un marco de reciprocidad, que el mundo también, o los países con los que hicimos tratados,
que son países muy importantes y que representan una parte muy importante del mundo, también se abrieron. Y probablemente la parte más importante que ha significado los tratados para México es que hicimos un andamiaje institucional, hicimos una camisa de fuerza para que el gobierno mexicano se portara bien, en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio es un instrumento institucional, son reglas del juego muy difíciles de cambiar, por no decir imposibles. Y entonces el hecho de que no se puedan cambiar hace que los inversionistas y los actores tengan una gran certidumbre de lo que va a pasar en México, y eso permite que los horizontes de planeación se alarguen y que los agentes económicos tomen decisiones de mediano y largo plazo. Yo creo, aunque suena pretencioso, pero estoy convencido que es así, es el caso, que los tratados de libre comercio de México y la autonomía del Banco de México son dos de las instituciones económicas más importantes que tiene el país, y que en buena medida los tratados de libre comercio ayudaron a la transición política de México, porque a pesar de que hubo alternancia en el poder y a pesar de que cambió el partido que ostentaba la presidencia de la República, quedaba claro que los tratados no se iban a cambiar. Y eso permitió, desde mi punto de vista, que la transición política de México fuese mucho más tersa y mucho más suave y mucho más dúctil, y no es menor. Entonces yo creo que desde ese punto de vista los tratados del libre comercio nos han ayudado no solo a la transición económica, de pasar de ser una economía cerrada a una economía abierta, también a la transición política, y han puesto a México en el mapa. Bueno, primero fue una gran experiencia, fue a cierto punto un accidente que yo, o una casualidad, que yo acabara siendo embajador de México en la Unión Europea. La razón por la que yo fui embajador es que yo, hasta 1998, de 1994 a 98, fui el subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales. Y en ese entonces íbamos a iniciar la negociación con Europa, que era una de las responsabilidades que yo tenía como subsecretario. Y entonces mis jefes, el secretario de Comercio Herminio Blanco y el presidente Zedillo, pensaron que lo más eficiente era que, en vez de dirigir el proceso de negociación desde México como subsecretario, lo más eficiente es que me fuera de embajador a la Unión Europea para ser el embajador de México ante la Unión Europea y el jefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio México-Europa. Y la entonces canciller de México, la embajadora Rosario Green, reaccionó con gran entusiasmo ante esta idea y fue un gran apoyo en esta idea de tener a alguien de la Secretaría de Comercio, de lo que era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como embajador en Bruselas para llevar a cabo la negociación. Entonces esa fue la razón por la que yo acabé siendo embajador, porque el proyecto más importante que tenía yo en la Secretaría de Comercio era el inicio de las negociaciones. Entonces me fui a finales de 98, realmente iniciamos la negociación en diciembre de 98, si no me equivoco, y francamente yo pensaba que iba a durar mucho más el proceso, pero fuimos bastante eficientes y pudimos concluir la negociación en menos de un año. Entonces durante 99 concluimos la negociación. Esa fue fue el primer tratado de libre comercio transatlántico. Hoy se está hablando de una negociación posible entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero el primer tratado de libre comercio transatlántico fue el que firmó México en 1999, que entró en vigor el 1 de enero de 2000 con la Unión Europea. Y eso significó varias cosas. Primero, nosotros firmamos y negociamos en 2000, cuando concluimos, con 15 países, que eran los que la Unión Europea tenía ese entonces. Ahora, como resultado del proceso de expansión de la Unión Europea,
hay otros 12 países. La Unión Europea hoy tiene 27 miembros y creo que está por entrar el número 28. Y esos, ahora todos ellos tienen tratado de libre comercio con México. Entonces, el haber negociado con ellos hace 10 o 15 años ha hecho que ahora todos los nuevos socios también tengan tratado de libre comercio con nosotros. En segundo lugar, el Tratado de Libre Comercio de México con Europa le abrió la puerta al resto de América Latina. Después que nosotros enseñamos que sí se podía negociar con Europa y cómo se podía negociar, hubo una negociación similar de Chile con Europa, Perú con Europa y los países centroamericanos con Europa. Entonces, el Tratado de Libre Comercio México con Europa ha sido también el padre de otras negociaciones que han hecho otros países latinoamericanos. Y para México ha sido muy importante porque le ha permitido poner a los inversionistas y a las empresas europeas en México en igualdad de circunstancias a los socios que teníamos con Estados Unidos y Canadá.